Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Hoy, Camila Gómez y yo, Mauricio Calderón, presentaremos nuestra monografía titulada Doblaje en Hispanoamérica, Perú y México. Aquí tenemos el índice. En el capítulo 1 trataremos aspectos generales. En el 2 haremos una comparación de la industria del doblaje en los dos países. En el capítulo 3 hablaremos de actores de cada país y parte de sus carreras. El propósito de este trabajo es dar a conocer la industria del doblaje en los países ya mencionados, México y Perú. Podemos hablar de la traducción como la transmisión de un mensaje a otro idioma, con la seguridad de mantener la idea original. Del doblaje podemos decir que busca adaptar contenido audiovisual a una lengua meta. México tiene el 65% del mercado de consumidores de doblaje en Latinoamérica. Se ha posicionado en la industria con una ventaja de 50 a 60 años. Actualmente existe competitividad por calidad-precio entre México y los demás países latinoamericanos. El caso de Perú es un nuevo rubro, pero hay unos cuantos estudios que sacan la cara por el país. Por último, para lograr los objetivos de esta monografía, se hizo una investigación de todos los temas mencionados, siempre relacionando y comparando a México y Perú. La traducción es el efecto y la acción de traducir, lo que significa expresar en una lengua algo que ya ha sido expresado anteriormente en otra lengua distinta. Este término además puede referirse tanto a la interpretación que se le da a un discurso o un texto del traductor. Además, tiene un origen etimológico en el latín. Esto también tiene como objetivo construir una relación de equivalencia entre el texto original y el texto meta. Dentro de la traducción podemos encontrar dos tipos: la traducción directa y la traducción literal. La traducción directa realiza de un idioma extranjero al idioma del traductor, como por ejemplo Borges al traducir un texto de Poe. Por otro lado, tenemos la traducción literaria, que es el caso en donde se sigue el texto original palabra por palabra y donde se respeta el sentido del texto original, pero no se siguen las mismas expresiones que el autor eligió, sino que se altera totalmente la gramática. Asimismo, es de suma importancia diferenciar la traducción y la interpretación. En el caso de la traducción, las ideas se transfieren de una lengua a otra por escrito, mientras que en el caso de la interpretación, estas ideas se transfieren de una lengua a otra, pero en este caso es de manera oral. Además, tenemos que tener en cuenta que la persona quien realiza la traducción debe de tener los conocimientos de ambos o de más idiomas al momento de traducir, ya de que de esta manera se pueda conocer los significados de cada idioma, pero de forma apropiada. Ahora hablaremos de la traducción audiovisual. Esta es una de las claves para llegar a otros países, ya que estos productos audiovisuales son cada vez más consumidos. Según Edward Bartol, en uno de sus libros llamado Introducción a la traducción audiovisual, este es el proceso mediante el cual se traducen textos audiovisuales para transmitir una información de un modo dinámico a través de soportes visuales, acústicos o ambos al mismo tiempo. La traducción anteriormente no era muy considerada como traducción propiamente dicha, sino más bien una adaptación especial que se le caracterizaba por el hecho de trasladar textos a través de canales visuales. Además, en la traducción audiovisual se pueden destacar 3 distintas modalidades: el doblaje, la subtitulación y la audiodescripción. El doblaje lo hablaré en el otro punto. Ahora hablaremos de la subtitulación. En este proceso, la tarea del traductor consiste en pasar la versión oral de una producción a manera escrita. También es necesario saber la cultura de ambos idiomas para tener un resultado de calidad y de este modo tendremos un buen resultado. Cabe señalar también que hay otros aspectos importantes como la adaptación y la segmentación de los diálogos, porque tenemos que respetar los cambios de plano de las secuencias cinematográficas. Ahora, la audiodescripción.
Aquí se refiere a un tipo de traducción audiovisual que se utiliza en el cine adaptado especialmente para personas ciegas o invidentes. Este modo permite que ellos puedan disfrutar del cine y otros tipos de producciones audiovisuales en cualquier idioma. También no solamente trata de traducir de una lengua de partida a una lengua de destino, sino que también debe de adaptar la entonación, la cadencia y el ritmo del texto para que los espectadores logren entenderlo con el sentido que posee realmente. Ahora hablaremos del doblaje. Este es el procedimiento para reemplazar la voz de un actor de cine o televisión por otra diferente, ya sea en su mismo idioma o en otro. Este consiste en la grabación y el reemplazo de las voces, en el cual su objetivo es sustituir los diálogos que son registrados por actores en su lengua original por otros diálogos que resulten iguales o semejantes en un idioma diferente. Las personas que aportan las voces nuevas son conocidos como actores de doblaje. Estos actores deben hacerlo de manera sincronizada con las originales para que en el momento en el que el actor esté en la pantalla mueva la boca al mismo tiempo y se escuche como si estuviera hablando. Existe el caso en donde el doblaje no se lleva a cabo para traducir el idioma original, ya que hay algunas partes en las que el original canta y el actor no hace o no tiene esa habilidad, y es posible recurrir a un cantante para que doble solamente esa parte. Se le llama cine latinoamericano al conjunto de producciones cinematográficas de los artistas en Latinoamérica. El cine llega al mundo con un proceso de expansión de tecnología y de la industria. La aparición del cine sonoro es un acontecimiento contundente para el cine y tuvo notables consecuencias en la producción latinoamericana, puesto que la infraestructura técnica era bastante complicada y los precios no eran tan accesibles para muchos de los pueblos latinos. Esto último ocasionó que el cine pueblerino prácticamente desapareciera. A continuación veremos los 4 periodos que se pueden distinguir en el cine latinoamericano. En primer lugar es el periodo de los años 30 a los años 60. Este se caracterizó por los melodramas, entre otros. En segundo lugar está el periodo que corresponde a la década de los 60. Este posee un cine comprometido socialmente y políticamente que se concibe como un arma cultural para la transformación social. En tercer lugar está el periodo de los años 70. En este, la problemática de Latinoamérica obtiene un tratamiento más intimista. El cine empieza a privilegiar nuevos espacios como las contradicciones familiares y que el humor ocupa un preponderante papel. En cuarto lugar y último está el periodo de lo que es el cine latinoamericano. Ahora hablaré de los antecedentes históricos del doblaje tanto en Perú como en México. En Perú actualmente existe una empresa de doblaje llamada Torreá, la cual nació en 2014, pues esta tuvo la visión de posicionar al país como un importante exponente en la industria del doblaje en Latinoamérica, como también dar a conocer las muchas oportunidades que hay detrás de esta profesión. La productora Big Bang Film invitó a esta empresa para participar como elenco en trabajos como la película Pelé, El nacimiento de una leyenda, El aro, entre otros. También tuvieron la oportunidad de acabar un proyecto del que más orgullo siente, que se llama La gran aventura de Gamba, que fue la primera película animada y doblada totalmente en nuestro país, realizada por la empresa de doblaje Torreá. Además de eso, en la película surcoreana Yo soy el rey, en su mayoría los actores fueron peruanos y prestaron su voz para la versión doblada al español latino, y esta fue estrenada para América Latina. Los principales
que doblaron a los protagonistas fueron Víctor Luperdi, Jesús Villanueva, Javier Hugo, Salomé Yalta, entre otros. Ahora hablaremos en México. Según uno de los actores que pertenece al mundo del doblaje llamado Mario Castañeda, quien da la voz a Goku, México tiene el 65% del mercado de los 450 millones de consumidores de doblaje que existe en Latinoamérica. También manifestó que eso nos habla de la enorme importancia que es para el mundo el doblaje que realiza México, puesto que ocupa un 65% del mercado. Algunos de los principales exponentes de la industria del doblaje en Latinoamérica son Mario Castañeda, René García y Carlos II. Castañeda, por ejemplo, interpretó a Iron Man y actores conocidos como Bruce Willis, Jackie Chan, entre otros. En cuanto a René García, realizó el doblaje del personaje Hanamichi Sakuragi de la serie animada Slam Dunk. Por último, Segundo le dio vida a voces tan similares como las de Alf y Woody de Toy Story. Estas películas se estrenaron en 2016, tales que fueron un éxito de taquilla en los Estados Unidos y a nivel mundial. Fue doblada al español latino por una compañía mexicana llamada Dubbing House, que se dedica solamente al doblaje al español para cine y televisión. El doblaje que ellos hicieron utiliza una modalidad que se llama Star Talent, en el que solo reúnen estrellas del espectáculo o del mundo de la música para que presten su voz para interpretar los roles de los protagonistas con el fin de hacer publicidad. Dicho doblaje es el primero en contar con 8 celebridades en Latinoamérica, las cuales solo uno es único de Perú. México tiene un antecedente de éxito en las adaptaciones y doblajes desde las décadas de los 60, 70 y 80, considerándose la época de oro del doblaje en este país. Pero actualmente ha perdido el 30% del trabajo que se han ido a otros países de Latinoamérica, gracias a los bajos precios que estos países ofrecen. El siguiente problema es que algunas empresas buscan precios más bajos, bajándole el sueldo a los actores ya contratados antes y hasta darse el trabajo de hacer un casting que puede durar 6 meses o un año, solo por querer pagar menos. Esta falta de apoyo se ve reflejada en el ANDA, Asociación Nacional de México, que ofrecen tabuladores de sueldos. Últimamente, la situación de la pandemia ha reducido los trabajos de estudio. Ya no se puede ir a ellos a hacer los doblajes, así que algunas películas se están estrenando solo con subtítulos. El caso de Perú es distinto, de poco menos de 10 años atrás, que los primeros estudios surgieron, siendo el caso más destacado el de Torrea y Big Bang Films, que ambos comenzaron como pequeñas casas de traducción y doblaje, pero ahora ya poseen equipo más profesional, como casetas de grabación. No solo han tenido oportunidades dentro del país, sino también películas extranjeras, como por ejemplo doblaje de La Abeja Maya, con la cual fueron nominados a los premios Labat por Mejor Actriz de Doblaje. Ahora hablaremos de México como mayor exponente bajo perspectiva. En los últimos años, las plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o HBO nos permite acceder a las series y películas e incluso deja que las descarguemos para poder verlas sin la necesidad de conectarnos a internet. Incluso se puede disfrutar de estas el mismo día que se estrena. Esto hace que el doblaje siempre esté en el punto de mira.
Además, esta profesión siempre ha ido junto a los avances que iban llegando a las producciones audiovisuales y según dice el actor de voz y doblaje Mario Castañeda. Es por eso que el doblaje no para de evolucionar constantemente ni de adaptarse a las mejoras que se desarrollaron desde su nacimiento. Además, se le ha acusado al doblaje de distorsionar o de malograr la obra original y los actores que dan voz a personajes en las películas como Mario Castañeda, que es mexicano, y José Antonio Meca, que es un intérprete español. Defienden este punto y consideran incluso que los progresos en la industria del doblaje pueden transformarlo en una oportunidad para los espectadores de elegir el idioma o de disfrutar de una película o serie en más de una lengua. México se consolidó como referente del doblaje en español hace 50 años aproximadamente, al punto que países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y Argentina enviaron a sus representantes a territorio de este país para que pudieran aprender a imitar el acento neutro mexicano durante los 80 y 90. Pero realmente cuando inició esta industria mexicana del doblaje fue en los años 40, cuando era la época en que Hollywood buscaba audiencia afuera de los Estados Unidos y fue donde encontraron un potencial en México. Además, este país se ha posicionado como el líder de la industria del doblaje en Latinoamérica desde hace décadas, gracias a la calidad del trabajo que hacen, con un valor estimado de más de 60 millones de dólares. Sin embargo, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocida como la AMAC, propuso reformar la Ley Federal de Cinematografía para que se prohíba el doblaje al español de las películas hollywoodenses y de cualquier otro país en México. Según la propuesta de la AMAC, estas obras cinematográficas y audiovisuales serán presentadas al público en su versión original y en el caso de que sean subtituladas al español en los términos que, serán en los términos que el reglamento establezca. Big Bang Films comenzó en el 2011 con la producción de la película El Buen Pedro y posteriormente otros proyectos con estrellas extranjeras de Chile y México. En el 2015 comenzarían a realizar doblajes de películas independientes y a trabajar junto a Torrea, que hicieron películas como Linio, una aventura de 7 vidas del 2018, Anonymous del 2018, entre otros. En este año realizaron el doblaje de 2 películas, Volando Juntos del 2019 y Club Satánico del 2019. Es incierto que tanto la reciente pandemia haya afectado a estos estudios, aunque mencionaron a la prensa que cumplirían con la cuarentena y que se pospondrán todas sus producciones sin fecha de reanudación. Otro estudio sería Jack Studios, que no solo ofrece servicios de postproducción, doblaje y adaptación, sino, igual que Torrea, dictan cursos de doblaje que, a diferencia de las películas y doblajes, han podido ser adaptadas de manera online. Ahora les hablaré de los actores de doblaje en México. Comencemos con Edgar Vivar. Él es un actor y comediante mexicano. Inició en este mundo del doblaje entre los años 2004 y 2007, principalmente reconocido a nivel mundial por haber interpretado a los personajes del Señor Barriga y Ñoño en la serie mexicana de televisión El Chavo del Ocho. Su primera aparición fue en Ratatouille, donde dobló al chef Auguste. También dobló películas animadas, cortos animados, videojuegos, entre otros. Ahora hablaremos de Angélica María Vale Hartman, conocida como Angélica Vale. Ella es una actriz, comediante y cantante mexicana. Ella comenzó en este mundo del doblaje en el año 2006, la cual su primera aparición fue en la película La Era del Hielo, doblando el personaje de Ellie desde el año 2006 hasta el 2016, también doblando el famoso papel de Imelda en la película Coco en el año 2017.
Ahora hablaremos del famosísimo Eugenio González Derbez. Él es un actor, comediante, humorista, director, intérprete y productor mexicano. Él inició en este mundo del doblaje en el año 1998, aproximadamente 22 años en este medio. Su primera aparición en este mundo fue en la película de Mulan, doblando el personaje de Mushu, aunque sin dudas otro de sus papeles más conocidos es el de burro en la saga de Shrek. Los actores de Perú, mencionaré a 3. Pilar Soto, que ha trabajado en la mayoría de producciones de Torrea, siendo sus papeles resaltantes los de la abeja maya, por la cual fue nominada a un premio, y el personaje Tato, de una serie animada nacional del canal IP, que fue la primera serie animada dirigida y doblada totalmente dentro del país. El caso de Nancy Mackenzie es distinto. Ella ha tenido varios trabajos en esta industria, pues desde joven se casó con un mexicano y se mudó allá, donde prosperó en este rubro. Sus papeles resaltantes que mencionaré son el de Marge Simpson por 15 temporadas y Cruella de Vil en 101 Dálmatas. Por último, Walter Vélez, que no solo dobla en Perú, sino también en Venezuela. Sus papeles importantes son de Alfred de Batman en todas las producciones de DC Comics y Dos Caras en Batman y Magnus. Conclusiones. México es un país que tiene antecedentes en la industria desde hace años. En toda Sudamérica hay un comienzo de otros países en la industria del doblaje, como Perú, Venezuela, Argentina, etc. Este sería el caso de Perú, con 3 estudios, dos que también son escuelas dedicados al doblaje, activos hasta la fecha: Torrea, Big Bang Films y Jack Studios. Podemos decir que mientras se promueva la educación de dobladores en los países de Latinoamérica, como se hace aquí en Perú, podremos ver un futuro donde el doblaje en español tenga más opciones que solo México. Muchas gracias. A continuación, la bibliografía.